generalmente estamos muy acostumbrados a evaluar los impactos del estrés por calor de una forma muy limitada, vamos a decir así. Siempre discutimos, bajada de consumo de alimento, baja producción, pero es que pasa que el estrés por calor te impacta mucho más que eso. Entonces, al final hay un costo muy grande dentro del sistema. El verano 2024 nos costó aproximadamente 600 millones de dólares. Entonces, esto fue el impacto del estrés por calor por todas las pérdidas en todos los segmentos. Porque no es solamente un tema, como comenté, puntual, no es solamente un tema de una pérdida reproductiva o disminuir la producción de carne o disminuir la producción es que, por ejemplo, el estrés por calor durante el tercio final de la gestación me puede costar hasta 5 a 8 kilos a menos de carne a la faena en los cerdos. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Hoy vamos a hablar sobre estrés térmico en reproductoras y manejo estratégico nutricional, y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Bruno Silva. Bruno, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Leandro. Un gusto estar aquí con nosotros. Es siempre un placer poder compartir un poco más de nuestra experiencia con este tema que es tan importante, ¿no? Sí, es importante y es mucha la información, así que de hecho a los que están escuchando seguramente ya le sacaron la ficha, por así decirlo, al doctor Silva. Ya grabamos un episodio con él en Cerdocast sobre manejo de ambiente a la hora de hablar de estrés calórico, y en esta ocasión queremos orientarnos más a la parte nutricional. El episodio anterior está fantástico, hablamos muchísimo del impacto que tiene a nivel fisiológico y varias estrategias de manejo que son más que interesantes, pero bueno, nos dimos cuenta que se quedaba muy largo, que no llegamos a cubrir todo el contenido que nos hubiese gustado, así que lo dividimos en partes. Bruno, un breve resumen de quién es Bruno Silva para los que no escucharon el episodio anterior. Muy bien. Bueno, yo soy zootecnista, acá en Brasil se dice zootecnista, ¿no? Que es la área que está ubicada ahí en la ciencia animal. Entonces yo soy zootecnista, tengo un máster y un doctorado en la área de nutrición y producción de cerdos y bioclimatología animal. Entonces decir que trabajo mucho esta parte de adaptación ambiental, a donde buscamos comprender efectivamente cómo que el ambiente cambia la fisiología, el metabolismo del cerdo y qué podemos hacer desde el punto de vista nutricional, ambiental, para justamente atenuar los impactos negativos del ambiente térmico. Yo soy catedrático en la Universidad Federal de Minas Gerais y a donde tengo las carreras de bioclimatología animal y la parte de nutrición y producción de cerdos. Y además soy coordinador de nuestro núcleo de estudios en producción de cerdos, que es el NEPSUI, y coordinador de la granja de investigaciones que tenemos acá en la universidad. Excelente. Bárbaro. Y bueno, varias áreas de investigación que de hecho, nada, tenemos para rato. Bruno, mencionaste en el episodio anterior, estás trabajando con inteligencia artificial aplicada a lechones, en fin, varias cosas que me resultan más que interesantes. En el episodio anterior, como mencionaba, cubrimos mucho la parte fisiológica del impacto que tiene en los cerdos el calor, pero me gustaría hacer un breve repaso del impacto que tiene en la reproductora, ¿sí? El estrés térmico y el impacto económico que tiene, o sea, a nivel productivo y económico. Ustedes eso lo tienen bastante medido. Claro. A ver, el estrés por calor, es que generalmente estamos muy acostumbrados a evaluar los impactos del estrés por calor de una forma muy limitada, vamos a decir así. Siempre discutimos, bajada de consumo de alimento, baja producción, pero es que pasa que el estrés por calor te impacta mucho más que eso. Impacta en aspectos fisiológicos, metabólicos, en la capacidad de mantenimiento de la homeostasia. Y bueno, al final todo eso tiene un impacto desde el punto de vista reproductivo, fisiológico, metabólico, que te va a costar incluso no solo pérdidas desde el punto de vista de capacidad de producción de carne y todo más, pero también mortalidad. Y al final hay un costo muy grande dentro del sistema. Y nuestros trabajos y nuestros estudios han indicado que, por ejemplo, en el mercado brasileño el impacto
es alrededor de 600 millones de dólares al año. Al menos al año pasado, para el año 2024, el verano 2024 nos costó aproximadamente 600 millones de dólares. Entonces, esto fue el impacto del estrés por calor por todas las pérdidas en todos los segmentos. Porque no es solamente un tema, como comenté, puntual, no es solamente un tema de una pérdida reproductiva o disminuir la producción de carne o disminuir la producción es que, por ejemplo, el estrés por calor durante el tercio final de la gestación me puede costar hasta 5 a 8 kilos a menos de carne a la faena en los cerdos. Entonces, mira cómo toda la cadena está directamente involucrada. Es decir, que todo está muy conectado. Si tenemos un problema aquí, eso me va a costar más adelante, obviamente, en las otras etapas, la eficiencia productiva del cerdo. Sí, no, no, son números astronómicos. También que Brasil tiene una producción gigante, pero de esa manera impacta proporcionalmente a las otras industrias, a los otros países, básicamente. Entonces, es algo que tenemos que tener en agenda porque no va a mejorar. Muy por el contrario, vos lo mencionabas en el episodio anterior, cada vez los cerdos producen más proteína, tienen mayor incremento calórico, el clima no ayuda obviamente porque hay una tendencia al aumento de las temperaturas, entonces esto no va a mejorar y por eso está bueno estudiar todas las aristas de lo que podemos llegar a hacer para producir mejor. El episodio anterior hablaste de la parte ambiental, muy bueno, nuevas tecnologías, eso está excelente y resaltaste que, ok, si el problema es el ambiente, lo primero que tenemos que trabajar es el ambiente, ¿sí? O sea, eso ya lo cubrimos. Ahora, habiendo dicho eso, a nivel nutricional, hay ciertas cuestiones que también podemos hacer para contribuir a no generar tanto incremento calórico desde la dieta, ¿no? No, exactamente. Claro que es justo que comenté la última vez. Bueno, la forma más efectiva es, claro, cambiar el ambiente, es garantizar que el cerdo se pueda termorregular con eficiencia, porque no vas a afectar el metabolismo, pero hay un costo, claro, hay un costo para hacer todos esos cambios. Sabemos que se paga, pero muchas veces los productores están limitados en términos de inversiones, de plata, disponibilidad de plata para hacer esto. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista, vamos a ver, más rápido, más pronto? La nutrición es una herramienta muy interesante, justo porque la herramienta es una herramienta que nos permite proteger el cerdo de los daños metabólicos causados por el estrés por calor. Entonces tenemos ahí herramientas muy interesantes, pensando ahí en nutrición funcional, por ejemplo, pensando en utilizar aditivos que nos va a proteger contra el daño oxidativo causado por el estrés térmico, o que nos va a proteger contra el daño a nivel de integridad intestinal. Entonces, decir que tenemos herramientas nutricionales que nos van a permitir proteger el cerdo. Claro, estas herramientas no son capaces de lograr los números o la capacidad productiva del cerdo en una condición de termoneutralidad, porque está limitado por el ambiente. Pero lo que estamos haciendo es proteger el cerdo contra los daños negativos causados por el ambiente. Entonces, en este sentido, claro, buscar estrategias que disminuyan el efecto termogénico del alimento, como disminuir el contenido de proteína cruda de la dieta. Excelente. Y tenemos resultados de publicaciones muy buenas con esto, en que se ha probado. Si bajamos el contenido de proteína cruda, disminuimos el efecto termogénico del alimento y permites que la cerda pueda seguir produciendo con un poco o con índices de productividad mejores, vamos a decir así. Porque hay más márgenes, hay más posibilidad para consumo. Es importante comprender que los cerdos en estrés por calor cambian completamente la fisiología y el metabolismo en función del ambiente. Entonces, por ejemplo, en una condición de termoneutralidad, el factor que está involucrado con la capacidad la capacidad ingestiva, o el factor que va a regular la capacidad ingestiva del cerdo, es energía. Entonces, bueno, el cerdo va a comer hasta que logre sus requerimientos de energía. Eso es una condición de termoneutralidad. Pero en una condición de estrés por calor cambia completamente. Lo que va a ser determinante para ajustar la capacidad ingestiva es la capacidad del cerdo disipar el calor extra generado por el alimento, que es el efecto termogénico del alimento. El cerdo solo logra el balance cuando
la cantidad de calor que genera es igual a la cantidad de calor que está perdiendo. Ahí va a lograr el equilibrio. Entonces, decir que si la temperatura sigue subiendo, el cerdo sigue bajando el consumo hasta que logra un punto de equilibrio a donde se cierra a cero la cuenta ahí. Entonces, es muy importante comprender que, por ejemplo, las cerdas en lactancia, en estrés por calor, son más eficientes en utilizar, por ejemplo, el alimento para producir do que efectivamente la movilización corporal, porque movilizar tejido genera mucho calor metabólico. Entonces, la cerda en estrés por calor baja la movilización o baja el catabolismo, y para sostener obviamente la capacidad de producción de leche tienen que buscar más nutrientes en el alimento. Pero si yo trabajo con un alimento que me causa un aumento, un incremento en la producción de calor metabólico, obviamente la cuenta no cierra y la cerda tiene que bajar la producción. Porque movilización genera calor. Y además el alimento también está generando, entonces no tiene mucho para dónde salir. Entonces, por eso es muy importante que el primer paso es que la dieta tiene que ser una dieta con bajo incremento calórico para que la cerda sea capaz de utilizar los nutrientes con más eficiencia. Ese es el primer punto. Está muy bueno, yendo de lo macro a lo micro, pero súper interesante lo que mencionás de cómo se comporta esa reproductora en términos de, ok, si lo que está comiendo le genera un incremento calórico superior al equilibrio, va a dejar de comer obviamente, pero a la vez, en ese momento de altísima demanda metabólica que tiene por la producción láctea cuando está en la maternidad, es decir, tampoco movilizar reservas es una opción. Entonces, nada, está muy bueno tener esto en cuenta, y también lo que mencionás de cómo regula el consumo la reproductora o los cerdos. Es por energía. Entonces, de ahí, ¿no?, que uno trabaja arrancando por la energía y después acomodando todos los ratios en función de ese consumo. Pero interesante, y resaltando, yendo a lo macro primero, utilizar dietas, que es lo que llamamos las dietas de verano, ¿no? Dietas que no generan un tanto incremento calórico como otras. Dijiste, bueno, bajar la proteína bruta. Ahí empezamos a trabajar con aminoácidos sintéticos, demás. Y yendo más a lo micro y después a lo funcional, que ahí sos un experto, está buenísimo, y hay estudios recientes en los que has participado, que me gustaría ir. ¿Qué podemos hacer teniendo en cuenta toda la parte fisiológica que bien desarrollaste en un episodio anterior, ¿no? Porque ahí entra permeabilidad de membrana, entra un montón de cosas que están súper interesantes. No, exacto, exacto. Bueno, yo creo que un primer aspecto es comprender cómo que el estrés por calor impacta en la fisiología y el metabolismo regulatorio de los cerdos y de las cerdas en general. Bueno, cuando tenemos una situación de estrés por calor, bueno, la respuesta natural del cerdo es aumentar la frecuencia respiratoria, porque no tiene glándulas sudoríparas, entonces el cerdo es muy dependiente de la frecuencia respiratoria. Lo que pasa es que si aumentamos la frecuencia respiratoria, también hay un impacto desde el punto de vista del equilibrio del balance electrolítico, porque aumentando mucho la frecuencia respiratoria vas a inducir de una forma más continua o más prolongada una situación de alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, o que me cambia completamente el balance electrolítico. Entonces ese es un punto, ¿vale? El otro aspecto es que el cerdo en estrés por calor va a promover un redireccionamiento del flujo de sangre. Entonces, hay un flujo de sangre más alto para la superficie más externa y una constricción más interna, justo porque está buscando maximizar el flujo de calor afuera. El problema es que si yo tengo una constricción interna del flujo de sangre, eso me va a disminuir el flujo de nutrientes y principalmente de oxígeno para los principales órganos, principalmente el tracto gastrointestinal. Entonces, hay una disminución del flujo de sangre y de oxígeno en la membrana vasolateral, y lo que pasa es que va a causar una hipoxia, me induce un cuadro de hipoxia intestinal, vamos a decir así, para todo el tejido. Este cuadro de hipoxia aumenta el daño oxidativo, y el daño oxidativo me causa el rompimiento de las tight junctions, que son justo las conexiones entre los enterócitos. Y si yo tengo un rompimiento de esas tight junctions, yo tengo un aumento en el flujo
paracelular. Entonces, es decir que todo lo que está afuera tiene más facilidad de entrar dentro del sistema. Y ahí endotoxinas, son las micotoxinas o incluso patógenos, bueno, todo lo que tenemos ahí y que generalmente el intestino trabaja para proteger el cerdo. Entonces, decir que el estrés por calor potencializa también el desafío inmunológico del cerdo. No solamente el daño oxidativo, el daño metabólico, pero también inmunológico. Entonces, bueno, comprendiendo que tenemos todos estos aspectos involucrados con el estrés por calor, ¿qué podemos hacer? Es trabajar conceptos de nutrientes funcionales que nos van a proteger, que van a proteger efectivamente, por ejemplo, la mucosa intestinal, que es la primera línea de defensa del organismo, toda la barrera intestinal. Entonces, por ejemplo, hay trabajo muy interesante con zinc orgánico, justamente disminuyendo el efecto del estrés oxidativo o el daño del estrés oxidativo a nivel de membrana gastrointestinal. El uso de nutrientes funcionales o aminoácidos que tienen un papel muy importante en la nutrición entérica y también la respuesta inmunológica de los cerdos. Entonces, decir que podemos trabajar el uso de nutrientes funcionales para proteger, como yo expliqué, protegiendo toda la estructura y obviamente el metabolismo. Pero también, sabiendo que tenemos un cuadro de alcalosis respiratoria y metabólica, también buscar, por ejemplo, trabajo o estrategias para bajar el balance electrolítico, para justamente buscar contrapor un poco y trabajar con una acidificación del metabolismo. Entonces, buscar estrategias, por ejemplo, una cerda en estrés por calor, cuando miramos, por ejemplo, en el periodo de periparto, lo que la cerda más necesita en este momento es calcio, principalmente en el momento del parto para contracción. Y el que pasa es que si yo tengo un cuadro de alcalosis metabólica, yo tengo una complexación de este calcio con componentes proteicos o ácidos orgánicos que son liberados por el metabolismo. Entonces yo tengo una indisponibilización de ese calcio. Entonces, ¿qué necesitamos buscar? Cambiar el perfil, por ejemplo, de fuente de calcio. Entonces, trabajar con un cloruro de calcio en vez de trabajar con un carbonato de calcio, porque el cloruro va a permitir bajar también el balance electrolítico por la carga negativa. Entonces, es decir, que podemos buscar ese tipo de estrategias. Ahora, sabemos que el estrés por calor tiene un otro impacto secundario, que es, por ejemplo, la disbiosis intestinal de los cerdos. El estrés por calor causa disbiosis. Y si hay un impacto, si hay disbiosis, significa que me va a impactar en la salud intestinal. Y si impacta en la salud intestinal, impacta también en la eficiencia de aprovechamiento de nutrientes, porque voy a tener más competencia por parte de bacterias patogénicas para utilizar los nutrientes. Entonces, en ese sentido, la modulación también del perfil de fermentabilidad y de fibras, por ejemplo, es muy importante. Nosotros hemos realizado varios trabajos en los últimos años con este concepto de modulación de microbiota en estrés por calor, pensando en permitir una adaptación de la microbiota para tener una prevalencia, una alfa diversidad más saludable, para justamente en momentos de desafíos yo tengo condiciones entéricas de sostener, vamos a decir así, un desafío. Y nosotros manejamos ahí, hemos hecho 3 tesis de doctorado, por ejemplo, con lignocelulosas. Porque el problema de trabajar con fibra cruda es que la fibra cruda me impacta en la producción de calor metabólica, porque la fibra cruda tiene un efecto termogénico muy alto. Entonces yo no puedo simplemente aumentar fibra, porque me va a impactar en el consumo porque genera más calor. La lignocelulosa es una estrategia muy interesante porque es una fuente, a mí no me gusta mucho el término de fibra, es más un estimbiótico, vamos a decir así, un estimbiótico que permite trabajar estímulos intestinales, potencializando fermentabilidad y al mismo tiempo trabajando salud intestinal. Entonces, nosotros miramos unos trabajos, unos resultados muy interesantes utilizando el uso de la lignocelulosa en ese sentido de modulación intestinal, de potencializar, hacer un arrastro y potencializar la fermentación en el intestino grueso con más eficiencia
de utilización de nutrientes. Entonces, la microbiota, para mí, hoy tiene un papel muy importante en el estrés por calor también. Justamente en prevenir que bacterias patogénicas estén presentes ahí, produzcan endotoxinas que van a tener una permeabilidad más alta, justamente porque muchas veces el estrés por calor causa un daño a la mucosa intestinal. En ese sentido también, recién publicamos un trabajo a donde trabajamos la asociación de, por ejemplo, betaína con levadura. La betaína sabemos que tiene una capacidad de osmoprotección muy interesante, que nos permite efectivamente garantizar una salud intestinal mejor absorción de nutrientes, mejor absorción de agua. Entonces, la betaína tiene una función muy interesante en ese sentido, de osmoprotector, pero también tiene un papel muy importante, por ejemplo, como un donante de grupos metilo, que al final nos permite favorecer, por ejemplo, la síntesis de proteína. Pero principalmente, teniendo esa acción de donante de grupos metilo, tiene un papel fundamental dentro del proceso de respuesta antioxidante. Justamente una protección antioxidante del cerdo. Entonces, la betaína, yo creo que hay varios trabajos interesantes publicados y también publicamos con cerdas y se ha demostrado una respuesta muy efectiva en disminuir temperatura rectal de las cerdas, en mejorar la eficiencia de aprovechamiento de nutrientes. Entonces, la betaína es una herramienta muy interesante. Además, tenemos la levadura. Nosotros publicamos un trabajo con levadura Saccharomyces cerevisiae boulardii, me parece que hace 2 años. Ahora publicamos que trabajamos junto con la betaína, una asociación, y en este momento yo estoy con una estudiante de máster conduciendo su tesis con la asociación de levadura con fibras alimentares para cerdas en gestación y lactancia en estrés por calor. Y es impresionante cómo que la asociación de conceptos modula completamente el perfil de generación de energía metabólica de la cerda y te trae efectos directos en términos de salud para esa cerda. La levadura es esto, básicamente es modular la microbiota, tener una microbiota más saludable para mejorar la eficiencia de aprovechamiento de nutrientes. ¿Eso qué hacemos? Es justamente tener una microbiota, una alta diversidad, que es más saludable y que te permite una mejora en el aprovechamiento de nutrientes y generación principalmente de fuentes primarias de energía metabólica para la cerda, que son los ácidos grasos volátiles en el intestino grueso. Entonces, es decir que cuando asociamos tecnologías, podemos tener respuestas muy efectivas. Desde el punto de vista de protección intestinal, de mejora de eficiencia de aprovechamiento de nutrientes, como también de una protección metabólica de la cerda frente a los daños causados por el estrés por calor. Excelente. Bruno, mencionaste varios puntos, varios aditivos que podemos llegar a usar. Y casualmente antes de que me digas de esta acción sinergia, quería preguntarte, dentro de todo lo que mencionabas, mencionás zinc, mencionás fibra funcional, levaduras, etcétera, porque realmente son muchas variables las que están en juego cuando hablamos de estrés por calor, vos lo dijiste. Y si sumamos la parte de microbiota, es un universo totalmente aparte, muy complejo. ¿Hay algún punto más allá de las sinergias que podemos llegar a encontrar que sea algún aditivo que contrarreste a otro, algún tipo de consideración que haya que tener a la hora de trabajar con dietas tan complejas con tanto aditivo metido? A ver, yo creo que no hay un único nutriente que te va a resolver los problemas. Entonces, yo creo que es la asociación de conceptos, buscando cada uno de los puntos que el estrés por calor puede impactar desde el punto de vista negativo. Bueno, impacta en la fisiología y el metabolismo del cerdo y la cerda. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta y ya lo tenemos publicado también, el impacto que, por ejemplo, el uso de saborizantes, pero saborizantes de nivel de tecnología que permiten modular la cinética del comportamiento alimentario de la cerda. Nosotros publicamos
no sé si me equivoco, hace 2 años, 3 años, un paper muy interesante con el uso de saborizantes que tiene ese efecto retronasal, que tiene un efecto retronasal para estimular el consumo en condiciones de estrés por calor. Porque, ¿qué pasa? Sabemos que las cerdas presentan un patrón de consumo o de comportamiento alimentario nocturno. Básicamente, 80% de todo que la cerda consume ocurre por la noche. Es decir, que el comportamiento innato, el mecanismo innato de consumo de los cerdos es nocturno. Y lo que hacemos en las granjas es intentar forzar alimentación a lo largo del día, porque es cuando el trabajador está presente. Pero el momento que la cerda no quiere efectivamente comer. La cerda come porque tiene hambre, obviamente, pero no tiene efectivamente ganas desde el punto de vista desde el punto de vista de mecanismo fisiológico y de regulación de saciedad. Entonces, lo que hemos mirado es que cuando suplementamos esas cerdas con saborizantes que trabajan tecnologías que buscan el efecto retronasal, que es el efecto que asocia olor con sabor, porque los cerdos son muy retronasales, tenemos respuesta de hasta 15, 16, hasta 20% de mejora en la capacidad digestiva de la cerda durante el verano. Y durante la noche, 80% del consumo ahí entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. ¿No? Significa que necesitamos buscar, obviamente, trabajar esta ventana de oportunidad. Y claro, si con el saborizante estimulamos el consumo de la cerda, ahí buscamos la inclusión de los componentes, de los aditivos que van a proteger la cerda y van a proteger el metabolismo de la cerda contra el estrés por calor. Bueno, ahí es decir, trabajar la betaína o trabajar la levadura o trabajar con fuentes orgánicas de minerales que van a tener ese efecto de protección. Entonces, el primer punto es estimular el consumo, hacer que la cerda venga a comer. Ese es un punto interesante de comportamiento alimentario porque hablamos siempre mucho de la necesidad de tecnología para lechones al destete, porque los lechones, saben que los lechones pasan por un montón de problemas desde el punto de maturidad gastrointestinal, de salud intestinal. ¿Qué pasa? Es que grande parte de los aditivos que utilizamos para proteger los cerdos son aditivos que efectivamente impactan en el consumo, porque son muy amargos o muy ácidos. Entonces los cerdos efectivamente no quieren comer. Entonces, de nada adelante tener toda la tecnología si el cerdo no come. Por eso que los saborizantes, edulcorantes son muy importantes para esa tecnología. Hoy se trae muy importante para estimular el consumo. Y con las cerdas es lo mismo, porque permitimos que la cerda va a ingerir más y cuando va a ingerir todos los conceptos que queremos dentro de la fórmula para proteger la cerda en estas condiciones de desafío. Y mencionaste algo que no lo había tenido en cuenta para este episodio, pero es más que interesante, ¿no? Empezando por lo macro, ¿no? Que es el comportamiento de consumo de las reproductoras. Vos lo dijiste, cuando tenemos empleados dentro de las granjas es cuando más calor hace y cuando la cerda menos come. Entonces, me recordaste algunos estudios sobre frecuencia de suministración de alimento o autoconsumo. Hay algunos estudios realizados por Kia Gurley en Kansas State que mostraba que varias suministros de alimento por día, 3 o 4, hacen mucha diferencia en comparación con darle una sola vez. Entonces, de nuevo, yendo de lo macro a lo micro es importante, porque si el animal al final no come, todo eso que le estás metiendo de aditivos y de tecnología no hacen efecto, ¿no? No, exacto, exacto. Y yo creo que, por ejemplo, cerdos de engorde es muy interesante porque uno de los principales problemas que tenemos con cerdos de engorde en esta época es la mortalidad por torsión intestinal. Eso en los Estados Unidos es clásico. Vienen las olas de calor en Europa, Estados Unidos, la mortalidad por torsión intestinal sube mucho. Principalmente en Estados Unidos porque en los Estados Unidos se trabaja muy bien los temas de fermentabilidad y de fuentes de fibra. Europa se trabaja muy bien. Y nosotros acá tenemos fuentes, pero generalmente en engorde damos enfoque en maíz y soya y ya está. Entonces lo que pasa es que como hace mucho calor durante el día, el cerdo no se acerca del comedero porque el alimento va a generar calor metabólico. Entonces lo que pasa es que cuando baja la temperatura, ahí bien más por la noche que está más fresco, los cerdos se pueden comer. Y generalmente, como están en grupos, hay todo el efecto de dominancia, jerarquía social, ¿no? La jerarquía social. El cerdo se puede comer mucho y muy rápido. Y generalmente los que vienen a morir con una torsión intestinal son los más grandes, son los más fuertes del corral.
Entonces, lo que hacemos hoy, por ejemplo, es trabajar ese concepto de la lignocelulosa durante el verano para engorde. Porque lo que la lignocelulosa hace es promover un arrastro de polisacáridos no amiláceos para el intestino grueso y componentes proteicos no digeridos en un primer momento para el intestino grueso, para entonces tenermos la proliferación de bacterias que utilizan esos componentes para producir, por ejemplo, ácidos grasos volátiles. Entonces, producir butirato, propionato y acetato. Y lo que pasa es que estos ácidos grasos te permiten picos de glucosa más constantes a lo largo del día. Entonces, es decir, que cuando baja la temperatura, todavía el cerdo no tiene el efecto de la necesidad de la saciedad porque no está en cuadro de hipoglicemia. Entonces, va a comer, pero va a comer de una forma más tranquila. Entonces, hemos mirado respuestas muy positivas en bajar las torsiones intestinales de verano cuando trabajamos la lignocelulosa, por ejemplo. Entonces, decir que es trabajar los conceptos tecnológicos para justamente asociado con el conocimiento del comportamiento alimentario para intentar trabajar un balance entre fisiología, metabolismo y saciedad, por ejemplo. Súper interesante. Ahora te saco un poquito del template de nuestra charla, pero me interesa ver, cuando uno aplica todas estas tecnologías, cuando decimos, bueno, dieta de invierno, dieta tradicional versus dieta con menos proteína bruta y tecnología aplicada y demás. ¿Qué diferencia podemos hacer? ¿Por qué te pregunto esto? Porque me interesa que los que están escuchando lo pongan en agenda de decir, bueno, me va a salir más, obviamente, pero ¿qué resultados yo puedo llegar a ver en términos de performance? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, con cerdas tenemos respuestas muy, muy positivas en tasa de nacidos vivos, de número de lechones nacidos vivos. Porque si yo tengo más daño oxidativo, principalmente el tercio final de la gestación, yo tengo más pérdidas, más reabsorciones, más aportos, ¿vale? Como yo tengo también una disminución de flujo de sangre en estrés por calor, hay una disminución de oxigenación, de oxígeno para los fetos también. Entonces, las pérdidas, el potencial de pérdidas son muy altas. Entonces, el primer punto, hablando de reproducción, hay una mejora muy significativa desde el punto de vista de número de lechones nacidos. Y mencionaste el calcio y la capacidad contractiva del útero, que eso también tiene que ver a la hora de expulsarlos y tener mayor tasa de supervivencia. El otro aspecto, sí, el primero es más lechones nacidos totales. ¿Por qué? Porque va a tener menos pérdidas a lo largo de la gestación, ¿vale? Porque hay una protección metabólica. Al momento del parto también el estrés por calor va a impactar en la contracción por la disponibilidad de calcio. Entonces, eso me va a costar también la respuesta productiva, reproductiva ahí. Otro aspecto es el desarrollo del aparato mamario en el tercio final de la gestación. Porque si yo tengo un daño oxidativo más alto a nivel de tejido, yo tengo menos desarrollo del aparato mamario, menos producción de leche en la lactancia. Entonces, es otro aspecto. En la lactancia tenemos respuestas muy positivas de mejorar la ganancia de peso de los lechones. Uno, por la modulación de la composición de la leche. Entonces, por ejemplo, levadura, la respuesta es directa en cambiar el perfil de ácido graso de la leche. Esto ya publicamos y hay otros trabajos también publicados en Francia con esto. Mejoras el perfil de ácido graso de la leche. Todos los lechones tienen una leche con una composición mejor, lo que permite una mejor ganancia de peso. Entonces, este es un punto. Hay resultados de mejora de producción de leche. Obviamente que es muy importante comprender que la cerda no va a lograr lo que es capaz de producir, porque está limitada por el ambiente térmico. Si queremos lograr el potencial genético, hay que cambiar el ambiente. Bueno, pero aquí estamos discutiendo nutrición. Entonces, es decir, que la nutrición me va a permitir mejorar la producción. Un 10%, un 15%. Sí, me va a permitir. Composición de la leche va a mejorar. Pérdidas corporales. Como la cerda, efectivamente, va a mejorar la eficiencia de aprovechamiento de los nutrientes de la dieta. Tenemos también una pérdida de condición corporal más baja. Entonces, el impacto metabólico y catabólico en la reproducción siguiente también va a ser mejor. Ese es otro aspecto. Y claro, la correlación que tenemos entre el desarrollo de los fetos, el desarrollo de los lechones y las etapas siguientes.
Então, justo como comenté, si yo tengo un factor de estrés por calor o un factor de estrés metabólico impactando en la cerda en la gestación, me puede costar la eficiencia de producción de magro a la faena. Eso ya hay trabajos de los Estados Unidos, hay trabajos de aquí, hay trabajos de Francia, ya muy bien documentados y comprobados. La correlación es directa. Correlación puede ser hasta, como expliqué, hasta 5 o 6 kilos a menos. Sí, los cerdos también de engorde están, obviamente, en una condición de estrés por calor. Entonces, la cerda y los cerdos pueden llegar hasta 5, 6, 7 kilos a menos de producción, ¿vale? Comparado con los cerdos que no están en estas condiciones. Entonces, este es un punto. Otro, mortalidad de cerdas. Sabemos que mortalidad, claro, sabemos que mortalidad de cerdas está involucrado con muchos factores. Pero sabemos que hay genéticas que son más sencillas a las condiciones ambientales, que sufren más y que tienen más mortalidad. Entonces yo soy capaz de proteger, y esta mortalidad viene por daños metabólicos. Entonces yo puedo proteger esas cerdas, si son cerdas de alta productividad, más que sufren mucho con el estrés por calor y tienen más mortalidad, son cerdas que tenemos que proteger. Y además, y ahí en ese sentido, bajamos la mortalidad. Bueno, eso obviamente tiene un costo más bajo en el sistema de producción. Yo tuve la oportunidad de hacer una charla en un congreso en España hace poco, a Naveport, hace 2 meses, y yo tuve la felicidad de escuchar una charla ahora ya no me recuerdo el nombre de la persona, pero fue una investigadora, y a mí me encantó la charla porque realizaron un análisis de mortalidad de cerdas en España. Entonces analizaron todos los factores involucrados con la mortalidad. Entonces hicieron las necropsias en no sé si 6 o 7 o 8 granjas, todas las cerdas que se morían tenían necropsias. Y correlacionaron obviamente con los problemas que se detectaron en la necropsia. Pero lo interesante de mirar es que, bueno, claro, hay problemas hepáticos, problemas de riñones, problemas de torsión intestinal, problemas de patas a plumos, cojeras, a ver, un montón de cosas. Prolapsos, todo está. Pero lo interesante de mirar es que, en mi opinión, de todo lo que se presentó, todos los factores que causaron la muerte de las cerdas son secundarios. Son factores o son disturbios metabólicos decorrentes de fallas nutricionales. Mira. Fallas nutricionales. Porque si yo tengo un problema hepático, un daño oxidativo, un daño hepático, si yo tengo fallas renales, si yo tengo cojeras, problemas de pata, de aplumo, de casco, cuando miras al final, todo está involucrado con fallas nutricionales. Entonces, inmunológicamente hablando, un problema sanitario, un patógeno, fue muy poco. Casi todo eran problemas asociados con desvíos metabólicos o problemas metabólicos, decir así. Y que no final, por la nutrición, se podría prevenir. Entonces, decir que, en mi opinión, falta mucha tecnología todavía para trabajar nuestras cerdas. Y cuando trabajamos en condiciones que desafían las cerdas, como las condiciones de estrés por calor, ahí obviamente las cerdas sufren mucho más. Y el tema del estrés por calor para mí ya es un tema global. Si miramos las olas de calor, si miramos los problemas de los veranos europeos y norteamericanos, cada vez más calientes, cada vez más fuertes y cada vez más largos. Entonces, si miramos las expectativas, las estimativas climáticas de todos los trabajos que se han publicado en los últimos años, es que hasta 2100, si no cambiamos la cosa como está a nivel global, en 2100 Europa va a tener solamente 3 meses de invierno. Europa va a ser como nosotros, clima tropical, subtropical. Y debe decir que va a ser un problema, es una temática muy, muy grave y que obviamente cuesta y tiene un impacto económico fuerte para el sistema de producción. Tenés trabajo para rato, Bruno, eso te puedes quedar tranquilo. Sí, hay todas las generaciones que vienen después también, ¿eh? Sí. Bruno, sabés que tenemos una sección dentro del podcast donde pedimos que nominen a otro referente. Me parece que vos has hecho ya una especie de nominación tácita. No, vamos a encontrar el nombre y vamos a invitar
a esa investigadora, que me parece súper interesante ese tipo de estudios, ¿no? Porque es realmente ponerse a abrir reproductoras para ver qué es lo que está pasando en términos de mortalidad. Pero, ¿algún otro perfil que te gustaría recomendar, que te gustaría escuchar en Cerdocast? A ver, yo indicaría un chico es de la nueva generación. Bienvenido. Claro, fue mi estudiante. Bueno, bien, bien, bien. Fue mi estudiante de doctorado. Es un chico buenísimo y que está haciendo un trabajo brillante en el campo. Claro que hoy es nutricionista global de una casa genética, de una gran casa genética, y que durante su doctorado trabajamos ahí con nutrición de precisión de cerdas. Está muy involucrado con el tema de modelización, ¿sabes? Y ha hecho un trabajo muy interesante buscando comprender cómo es que las variables externas se puede meter en los modelos y se puede trabajar los modelos de una forma más dinámica. Y yo creo que ha hecho un trabajo muy interesante y para mí está completamente involucrado con todo lo que estamos hablando aquí hoy. Excelente. Porque necesitamos considerar en nuestros modelos el efecto ambiente, necesitamos considerar el efecto sanidad, el efecto manejo. Y entonces yo lo indicaría que se llama Rodrigo Lima Domínguez. Perfecto, anotado. Yo creo que es un chico que de la nueva generación que se puede aportar en cosas muy interesantes al programa. Bienvenido, bienvenido traer a esos nuevos perfiles, porque al final parece que es un mundo chiquito, pero es un mundo chiquito que se va renovando y está bueno darles ese lugar. Así que lo vamos a invitar a Rodrigo. Y Bruno, no me queda más que agradecerte por participar de nuevo en Cerdocast. La verdad que siempre es un gusto charlar con vos. Y de nuevo, quedan más temas para tocar. Ojalá que en un futuro podamos contar con tu participación. No, perfecto. Yo agradezco por la invitación, por la consideración de mi nombre y bueno, es siempre un gusto poder compartir un poco de las cosas que estamos haciendo por ahí. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a ustedes.